Hola, bienvenidos a todos. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre lo que es la jerarquía de los datos. Bueno, aquí tenemos una pequeña introducción de lo que abarca esta presentación. En esta presentación vamos a entender qué es un archivo, por qué es necesario para almacenar datos de forma permanente y qué se organiza la información desde elementos más pequeños como los campos hasta estructuras más complejas como los registros, los archivos y la base de datos. Este conocimiento es clave para comprender cómo funcionan las aplicaciones que usamos a diario, cómo se maneja la información digital en el mundo real. Ok, también una pequeña introducción en lo que es la jerarquía de datos, ya por así decirlo. La jerarquía de datos es una estructura que organiza lo que es la información de manera escalonada, desde los elementos más simples hasta los elementos más complejos. Esta organización es fundamental en el manejo de la información dentro de los sistemas informáticos, ya que permite procesar, almacenar y analizar datos de forma eficiente y también de forma ordenada. A continuación les hablaré sobre los archivos, también conocidos como ficheros que son fundamentales en la informática. ¿Qué es un archivo? Un archivo es una unidad de almacenamiento que contiene datos estructurados en registros. Es decir, en un archivo podemos guardar datos organizados de forma que luego podamos acceder a ellos fácilmente. A diferencia de las variables y arreglos que usamos dentro de un programa y que se borran cuando cerramos el programa, los archivos permiten guardar información de forma permanente. Esto significa que los datos siguen siendo disponibles aunque apaguemos la computadora o la cerremos. Los archivos se pueden almacenar en diferentes tipos de dispositivos. Aquí tenemos tres ejemplos comunes. Los discos duros son los dispositivos principales dentro de la computadora donde se almacena la mayoría de la información. Las USB, también conocidas como memorias flash o pendrives, son portátiles y fáciles de usar. Los CD, aunque ya no se usan tanto, los CD aún se emplean para almacenar y transportar datos de forma física. En esta diapositiva explicaremos con más detalle qué son los archivos, cómo están estructurados y por qué son tan importantes para guardar datos. Un archivo o fichero es un conjunto de datos organizados de forma estructurada. Estos datos se agrupan en elementos llamados registros, que a su vez están formados por campos. Un ejemplo puede ser una lista de estudiantes. Cada estudiante es un registro y dentro de ese registro hay campos como el nombre, la edad y la nota. Ahora, ¿por qué se necesitan los archivos? Los archivos se utilizan para resolver dos problemas importantes en el manejo de información digital. La memoria de la computadora es limitada. La memoria RAM solo se puede guardar datos mientras el equipo está encendido. Por eso no podemos depender de ella para guardar información permanente. Los datos en memoria se pierden al cerrar un programa. Cuando cerramos un programa, todo lo que está en la memoria se borra. Si queremos conservar los datos, debemos guardarlos en archivos. Eh, por eso usamos archivos porque nos permiten guardar grandes cantidades de información de manera segura y duradera, organizándola para que luego podamos acceder a ella fácilmente. Ahora que entendemos qué es un archivo y por qué es tan importante para guardar información, vamos a profundizar un poco más en cómo se organiza esa información dentro de un archivo. Por eso, hablaremos de la jerarquía de datos, que nos muestra cómo se estructuran los datos desde los elementos más simples hasta los más complejos. Los datos no están organizados al azar, sino que siguen una estructura jerárquica, es decir, se ordenan de menor a mayor nivel de complejidad. Esto permite manejarlos y entenderlos mejor. La estructura jerárquica de la información, como dije anteriormente, es de abajo hacia arriba. Bit. Los bits son las unidades mínimas de información. Solo se pueden tener dos valores, 0 o 1. Los caracteres. Un carácter es una letra, número o símbolo. Por ejemplo, una A, un 5 o un punto. Un carácter se forma con varios bits. Los campos.
Un campo es un conjunto de caracteres con significado. Por ejemplo, el campo nombre puede contener el valor Ana. Los registros. Un registro es un conjunto de datos relacionados. Por ejemplo, los campos nombre, edad y nota forman el registro de una persona. Archivo. Es el conjunto de registros. Siguiendo el ejemplo anterior, todos los registros de personas forman un archivo llamado lista de estudiantes. Las bases de datos. Finalmente, una base de datos es el conjunto de archivos relacionados entre sí. Por ejemplo, una base de datos escolar puede contener archivos de estudiantes, maestros y calificaciones. Como vemos en el esquema de la derecha, los datos se agrupan en niveles, desde los más simples como los bits y caracteres hasta los más complejos como una base de datos. Comprender esta jerarquía nos ayuda a organizar la información de forma lógica y eficiente, lo cual es clave para cualquier sistema informático. Hoy vamos a hablar sobre cómo se organiza la información dentro de los sistemas informáticos, desde las unidades más pequeñas como los campos hasta estructuras más complejas como archivos y bases de datos. Entender esta jerarquía nos permite ver cómo se construyen y manipulan los datos en cualquier sistema computacional moderno. Comencemos con el campo, que representa la unidad más básica de información. Un campo contiene un dato específico como un nombre, un número de identificación, una ciudad o la cantidad de empleados. Cada campo tiene ciertas características como su tipo de dato, por ejemplo, texto, un número entero o valor lógico, y su longitud o tamaño. Aunque de algunos casos los campos pueden tener longitud variable, la mayoría de los lenguajes de programación trabajan con un campo de longitud fija. Incluso dentro de un campo pueden haber subdivisiones, por ejemplo, un campo de fecha se puede dividir en día, mes y año. En resumen, el campo es la pieza más pequeña dentro de una estructura de datos, como lo es un registro. Un registro es un conjunto de campos que están relacionados entre sí. Generalmente, un registro representa una entidad completa, como un empleado o un estudiante. Por ejemplo, un registro de empleado puede incluir los campos nombre, dirección, fecha de nacimiento, salario, entre otros. Estos registros pueden tener longitud fija, es decir, siempre el mismo número y tipo de campo, o longitud variable si algún campo cambia de tamaño. Cuando los campos están organizados lógicamente, se les llama registros lógicos. En programación, el concepto de registro se parece al de una estructura o struct, ya que ambos permiten almacenar datos de diferentes tipos agrupados. Al reunir varios registros relacionados, obtenemos un archivo o fichero. Un archivo es entonces una colección de registros organizados con un fin específico. Por ejemplo, un archivo de nómina de una empresa contiene los registros de todos los empleados. Uno de inventario almacena los registros de productos disponibles. Los archivos están diseñados para que los datos puedan guardarse, recuperarse, modificarse o eliminarse de forma eficiente. En términos simples, un archivo actúa como un contenedor estructurado que almacena un conjunto de datos relacionados entre sí. Por último, cuando agrupamos varios archivos con información relacionada y que pueden ser accedidos por distintos programas, hablamos de una base de datos. Por ejemplo, una base de datos en una universidad puede tener archivos separados para estudiantes, profesores, inventario de equipos, nóminas, etc. Cada archivo cumple una función específica, pero todos están interconectados dentro del sistema, lo que permite consultar, actualizar o eliminar datos de forma más integrada. Las bases de datos son fundamentales para el funcionamiento de sistemas de información modernos, ya que centralizan grandes volúmenes de datos de forma organizada. Hola, mi nombre es Ashley Duarte y hoy les voy a explicar un programa que nosotros realizamos en C# que demuestra la estructura lógica de los datos en memoria. Este ejercicio principalmente está basado en el tema de jerarquía de datos, campos, registros y archivos. A continuación les mostraré lo que es el código, su ejecución y cómo se relaciona con los conceptos teóricos.
Bueno, aquí como pueden ver, este es el código fuente. Primero definimos una clase llamada persona, la cual contiene 3 propiedades que son nombre, edad y ciudad. Bueno, estas propiedades representan los campos de un registro. Esto quiere decir cada unidad mínima de información. Luego pasamos a la siguiente clase, la cual la llamamos program. En esta utilizamos lo que es una lista llamada list persona, que aquí la podemos encontrar. Bueno, esta funciona como un archivo lógico en memoria. En esta lista vamos guardando cada persona que el usuario ingresa desde la consola. Este código también contiene lo que es un ciclo while, ya que este no funciona para que podamos ingresar a varias personas. Y al escribir la palabra fin, se detiene el ingreso y se muestran todos los registros almacenados, así mismo como dice aquí. También se valida lo que es la edad ingresada, sea un número positivo. Finalmente terminamos con lo que es un ciclo for each, que aquí lo tenemos. Con este recorremos la lista y mostramos los datos de cada persona en la pantalla. A continuación vamos a ejecutar el programa. Esperamos un momento a que ejecute y pueda cargar la consola. En este momento ya nos cargó la consola. Ahora nos dice registro de persona. Ingrese el nombre o escriba fin para terminar. Ok, la consola nos está pidiendo que ingresemos un nombre. Voy a ingresar un nombre, que ingresemos una edad y una ciudad. La persona registrada. Ok, ahora lo que haré es registrar otra persona para lograr ver los datos almacenados al final que se ejecute. La segunda persona también fue registrada. Ahora voy a escribir la palabra fin para poder ver los datos almacenados. Y acá lo tenemos. En este momento el sistema imprime todos los datos ingresados mostrando cada registro completo. En la salida del programa podemos ver claramente cómo cada persona ingresada se muestra como un registro. Cada conjunto de nombre, edad y ciudad representa lo que es un registro lógico y la colección completa de registros representa un archivo lógico en memoria, aunque no se ha guardado físicamente en el disco. Bueno, este ejemplo nos permite visualizar cómo los datos se organizan lógicamente en la memoria principal antes de ser guardados en un archivo real, como un punto .txt o una base de datos. Bueno, en resumen, los campos son las propiedades de la clase. Los registros son la instancia de la clase persona y el archivo lógico es la lista completa que nosotros lo llamamos list persona. Bueno, este programa nos ayuda a entender cómo se organiza la información en la memoria, aplicando los conceptos teóricos de la jerarquía de datos, como los campos, registros y archivos. Sí. En conclusión, hemos visto que los datos dentro de una computadora no se organizan de forma aleatoria, sino que éstas siguen una estructura jerárquica o un orden jerárquico que va desde los elementos más pequeños, como ser los bits y caracteres, hasta elementos más complejos como los campos, registros, archivos y finalmente lo que es la base de datos. Esta jerarquía no solamente facilita el almacenamiento y recuperación eficiente de la información, sino que también permite a los programas y usuarios que puedan manejar grandes volúmenes de datos de una forma más organizada, segura y permanente. A través del programa que nos estaba compartiendo nuestra compañera, pudimos visualizar cómo una clase puede representar un registro lógico en memoria. Como una lista es una colección temporal de datos que pues es muy parecido a lo que es un archivo. Recordemos que los archivos son clave para almacenar datos de manera persistente. Haciendo uso de estas clases se fortalecen lo que son los principios de la programación orientada a objetos. Finalmente, pues entender esta estructura es fundamental no solo para aquellas personas que estudian o se dedican a la programación,
sino también para cualquier persona que se dedique a trabajar con sistemas informáticos o base de datos, ya que pues esto garantiza un manejo lógico y eficiente de lo que es la información. Esto es todo por nuestra parte. Gracias a todos por su atención.